El equipo de ASEM Cobami les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy, Procesos de desinfección y sanitización de áreas de trabajo. Durante este webinar, los asistentes están en modo solo escucha. Si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en cualquier momento, o si requieren de asistencia técnica, utilicen por favor la ventana de chat ubicada en la parte inferior derecha de su pantalla. Al terminar la presentación, se abrirá una sección de preguntas y respuestas. Nuestro moderador, irá realizando las preguntas en el momento previsto. Empecemos el webinar. Para la introducción los dejo con José Luis Covarrubias, director general de ASEM Cobami. Bienvenido a webinar, José Luis. Buen día. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, y buenos días. Sean todos bienvenidos a la comunidad de webinars de ASEM Cobami. Como bien saben, tenemos un número de WhatsApp Business, el cual está en pantalla ahorita, por medio del cual nos podemos mantener en contacto. Si quieren estar pendientes, si quieren que les avisemos de los siguientes webinars, por favor escríbanos solicitándolo por este número y registrando nuestro número en sus teléfonos para que puedan recibir la información. El día de hoy presentamos un webinar de bastante interés sobre los procesos de desinfección y sanitización de áreas de trabajo, específicamente para el virus que produce la enfermedad COVID-19. El día de hoy estamos muy halagados y muy contentos de recibir a Javier Castañeda, que es un muy buen amigo, colaborador de ASEM Cobami y un especialista en seguridad, higiene y ambiente. El biólogo Javier Castañeda, bueno, tiene muchos años de experiencia en el manejo de sustancias químicas, bueno, además por su profesión de biología, bueno, pues tiene el entendimiento perfecto para poder manejar estos temas. Además, debo de reconocer que Javier ha hecho un trabajo de análisis y de estudio de muchísima información que ha estado saliendo desde productos autorizados por la PDA, las diferentes organizaciones, y ha hecho un trabajo de síntesis muy interesante que nos va a presentar en este webinar. Javier, te agradecemos mucho tu participación. Buenos días y adelante. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por tu presentación. Precisamente este tema es altamente importante en estas condiciones, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2 ha generado una serie de cambios necesarios para poder realizar el trabajo seguro. Y ustedes han visto una serie de cambios en las políticas de salud para poder trabajar con seguridad dentro de las empresas. Sin embargo, esto ha generado también una serie de información que nos está generando con una cierta confusión o poca claridad en los términos de desinfección, sanitización o inclusive la limpieza que cotidianamente se venía realizando en las empresas. Y precisamente el enfoque de este tema es poder clarificar esto para poder desempeñar esas actividades de una manera segura, pero que permita además tener una mejor condición de sanidad dentro de nuestras empresas y evitar y disminuir la propagación de este virus. Bien, es ya bien sabido que este virus SARS-CoV-2 provoca la enfermedad que se llama COVID-19. Por ahí nuestras autoridades de salud todavía siguen diciéndole al virus COVID-19, pero no, aquí podemos ver nosotros que tenemos un virus, ¿verdad? Con una estructura con cierta complejidad. Recordemos que los virus técnicamente no son seres vivos, no realizan funciones de comer, excretar, estarse alimentando de forma libre. Para poder replicarse y poder multiplicarse, necesitan de células de un huésped, para lo cual son muy específicos. Esta parte ya está muy estudiada, tienen una serie de receptores, de proteínas, perdón, que buscan el receptor de las células blanco, que en el caso del humano son las células que están en el tracto respiratorio principalmente, y por otra parte en riñones y en el tracto digestivo.
Pero de parte de la estructura, lo que más nos interesa es su membrana lipídica, que aquí la podemos ver como una bicapa lipídica, es este círculo rojo, que es el punto débil del virus para nosotros, poderlo tocar con facilidad, ¿verdad? Desde lo que son los detergentes, el jabón, que tanto nos insisten en que nos lavemos las manos, precisamente va a poder esta membrana lipídica si la hacemos con el tiempo suficiente y la fricción suficiente para que haya ese contacto del jabón y se pueda romper esta capa lipídica. Por otra parte, vamos a ver una serie de sustancias químicas que puede también tener efectividad contra este virus, pero sobre todo entendiendo que lo que se está atacando del virus es la membrana lipídica. Al deshacerla, se desintegra el virus, pierde su infectividad y entonces podemos tener una condición de trabajo más segura. Quisiera yo ponerles un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos en esta diapositiva un par de cajas Petri, las cuales tiene un medio de cultivo donde se puede sembrar o permitir que crezcan los microorganismos. Y aquí es una cuestión muy interesante. Una persona que toca esta superficie, ¿verdad? Aquí se puede ver la yema de los dedos que dejó impregnadas una cierta cantidad de bacterias al cabo de un día a temperatura constante, en este caso se dejan 36 grados centígrados, y similar a la temperatura del cuerpo humano, se deja durante 24 horas y podemos ver el crecimiento de las bacterias que teníamos en el momento de hacer contacto con esta superficie de crecimiento y vemos que crecen una serie de bacterias porque el medio está enriquecido para permitir este crecimiento. A la derecha podemos ver también el contacto que una persona hizo con sus manos, pero después del proceso de lavarse las manos. Aquí abajo vemos el letrero que nos dice que es una mano limpia, donde simplemente se lavó con jabón. Disminuyó mucho la cantidad de colonias, que son los puntos que vemos que crecen después de 24 horas, con respecto a la caja de Petri, donde la persona tocó este medio de cultivo sin lavarse las manos. Con esto quiero ejemplificar precisamente la importancia, ¿verdad?, de lavarse las manos. En este caso son bacterias, pero algo similar ocurre con el virus del SARS-CoV-2, que lo vamos a controlar disminuyendo de una manera efectiva con un buen lavado de manos. Perdón, aquí estoy dando sin querer listo. Hice crecer la diapositiva. Bien, ahora vean esta otra diapositiva donde estamos mostrando el crecimiento en cajas de Petri en medio de cultivo de diferentes colonias de hongos y bacterias de lo que son superficies que podemos encontrar contaminadas en las oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta diapositiva lo que es los gérmenes que estaban presentes en un ratón, en un mouse, computadora. En esta siguiente diapositiva son los gérmenes que se encontraban en un escritorio. En el siguiente diapositiva vemos lo que se encuentra en la copiadora en la parte del teclado. Estamos teniendo un problema de comunicación con Javier, nuestro ponente, que hemos perdido su audio.
Por favor, les ruego unos minutitos en lo que Javier nos ayuda a arreglar su problema. Javier, si nos escuchas, no te estamos escuchando desde que empezabas a explicar el tema del ratón. Ojalá pudieras encontrar la manera de solucionarlo. Les pido por favor un segundo a todos en lo que solucionamos este problema. Les pido por favor un momento. Javier está reiniciando a la sala, tuvo ahí algún tipo de problema. Pero bueno, retomando un poco lo que estaba comentando Javier en las diapositivas anteriores, como para no perder el hilo de la comunicación del tema que estamos tratando al momento. Bueno, Javier nos hacía un recordatorio del virus, haciendo un puntualizando sobre, particularmente no es un ser vivo un virus, es un ser que requiere de un organismo vivo para poderse reproducir, para poder realizar las funciones que normalmente realiza como ser vivo, por lo tanto, bueno, no es considerado un ser vivo. Y requiere entonces alojarse de otro, y este virus en particular, bueno, pues utiliza el sistema y el tracto respiratorio de un ser humano para poderse reproducir. Javier ha regresado ya a la sala, nada más estamos esperando a que pueda encender su micrófono. Javier, ¿estás por aquí con nosotros nuevamente? Javier, ¿podrías hablar a ver si te escuchamos? Bueno, ya vemos que está tu micrófono encendido, Javier, pero todavía no te escuchamos. Y bueno, retomando un poquito lo que Javier puede acompañarnos, lo que estaba mencionando sobre estos cultivos en las camas de Petri. Creo que ya te escuchamos, Javier. No, todavía no escuchamos a Javier. Eh, Y bueno, entonces en la diapositiva anterior comentaba puntualmente sobre el proceso de limpieza de manos, haciendo un ejemplo claramente sobre las cajas de Petri entre la de la izquierda, que es una muestra de una mano de una persona que no se lavó las manos con agua y con jabón, y la de mano derecha, donde sí se lavó con agua y con jabón, y el cultivo después de un día, después de 24 horas en temperatura ambiente, bueno, cómo se han desarrollado los gérmenes y bacterias que están presentes. Javier, te vemos ya que estás por aquí con el micrófono encendido. No sé si puedas hablar para ver si te escuchamos. Bueno, desafortunadamente seguimos sin escuchar a Javier. Ojalá y pueda recuperar su sonido. Como plan B tenemos siempre establecido una continuidad del tema, naturalmente no con la misma eh, claridad ni experiencia que tiene Javier, pero bueno, yo iré comentándole sobre el tema, en lo que Javier logra recuperarnos. Y aquí, bueno, en estas 6 cajas de Petri que tenemos presentes son justamente de muestras de diferentes artículos de oficina, en donde se han cultivado a temperatura ambiente en procesos de 24 horas, cómo se han desarrollado diferentes microorganismos. Tenemos un ratón de computadora, tenemos muestras tomadas sobre el escritorio, sobre la copiadora, que son normalmente artículos que se comparten, no tanto el ratón, pero sí el escritorio, la computadora, la copiadora, el teléfono, o los lápices, son estos se van compartiendo. Estos son cultivos que se dan en 24 horas. Las manchas incluso que se ven negras en algunos de ellos son cultivos que se han desarrollado de, de hongos, de cuestiones de otros tipos de organismos. El calentador es estos en donde hay temperaturas bajas, en donde también estos dispositivos generan este tipo de cultivos. El tema es que los microorganismos viven de forma frecuente, de forma continua con nosotros. Es algo que incluso a manera de una simbiosis biológica es necesaria tener para poder desarrollar la vida y tener la vida. El tema es cuando llega uno de ellos que genera un daño importante sobre los organismos que tenemos. Los diferentes protocolos que han dado las autoridades, específicamente en México, como en todos los países de Latinoamérica que nos hacen favor de acompañarnos, bueno, pues están dando estos lineamientos en donde tenemos que tener procesos y protocolos de seguridad sanitaria muy particulares y muy especiales para el, el nuevo virus, el coronavirus SARS-CoV-2, que es el que genera la enfermedad de
COVID-19, COVID que significa Coronavirus Disease, 19 es porque fue originada, detectada por primera vez en el año 2019. Este documento, estos protocolos que que ha publicado la autoridad sobre sanidad sanitaria, deben formar parte de los procesos que cada empresa tenga que instalar y deben incluir procedimientos de limpieza, de sanitización y de desinfección. Estos documentos utilizan estos términos de limpiar, sanitizar y desinfectar, por lo menos en los publicados en México, de una forma indistinta, no hacen una clara diferencia, aunque sí existen diferencias muy puntuales sobre cada uno de estos procedimientos. Deben ser claramente diferenciados. Estos tres conceptos se deben diferenciar de forma muy puntual y son los que queremos mencionar en este momento sobre los diferentes conceptos. Limpiar, o el proceso de limpieza específicamente, es sobre remover la suciedad visible y desechos. Esta debe realizarse basada en una rutina. Debe existir una rutina de limpieza para evitar que se estén acumulando los organismos y puede usarse una pieza de tela para limpiar muchas superficies. ¿Qué particularidad da esto? Bueno, pues que este pedazo de tela, superficie que limpia, pues puede estar llevando la limpieza, lo que estamos limpiando de una superficie a otra. Por lo tanto, los procesos de limpieza tienen que incluir también un procedimiento recurrente de limpieza de los artículos de limpieza y utilizar suficiente agua y jabón. Sanitizar, por el contrario, es reducir el número de gérmenes sobre una superficie. Las superficies que son tocadas frecuentemente deben ser sanitizadas también de forma frecuente, es decir, tengamos una superficie que más se toque por diferentes personas, más tenemos que provocar procedimientos de sanitización. Estas preguntas que tenemos de momento de cuál es la periodicidad con la cual yo debo de tener procesos de sanitización o de limpieza o desinfección serán directamente proporcional a la cantidad de veces que diferentes personas los estén tocando. Se pueden utilizar soluciones con alcohol o desinfectantes y a bajas concentraciones. Es muy importante utilizarlas a bajas concentraciones. Y los procesos de desinfección, que también tendrán que ser programados en diferentes momentos dependiendo los diferentes cantidades de personas que estén tocando estas superficies, deberán tener diferentes procesos. Y esto lo harán pues también utilizando diferentes sustancias sanitizantes. Javier, ¿estás de regreso? Aquí estoy ya. Así es, José Luis. Una Perfectamente, disculpa a Javier. todos, es que se me desconfiguró el micrófono nuevamente. No Ya hay estamos de regreso. no hay ningún ¿Vamos problema. bien en donde te quedaste, José Luis? De acuerdo, es tuya la presentación. Gracias y adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, pues José Luis me estaba apoyando con la parte de los diferentes protocolos y lineamientos que ha establecido tanto la Secretaría del Trabajo como las autoridades de salud, en donde están y mencionando diferentes directrices, diferentes actividades a realizar en estos protocolos de seguridad sanitaria que nos están indicando. Se manejan tres conceptos, pero aquí esto va a empezar a generar una serie de confusiones porque manejan de manera indistinta limpiar que sanitizar o sanitizar que desinfectar, ¿verdad? Entonces, a través de los diferentes lineamientos, vamos a ver que tenemos tanto actividades que se van a requerir como medidas de ingeniería y que son de aplicación para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en donde viene la sanitización, en este caso al acceso, ¿verdad? Del calzado, y que es necesario poder utilizar una sustancia apropiada para poder hacer este proceso de sanitización. Posteriormente, en mobiliario, puertas y demás superficies que tenemos contacto, también nuevamente nos mencionan que se debe hacer limpieza y desinfección. Dentro de las medidas administrativas y organizacionales continuamos, ¿verdad? Para todo tipo de empresas, en todas las áreas de trabajo se debe contar con protocolos de limpieza y desinfección diarias. Actualmente, bueno, hasta antes de esta pandemia se tenían protocolos de limpieza, ¿verdad? Donde ya las empresas incluso a veces tenían empresas de una tercería que realizaban
esta limpieza y pues tienen ciertos protocolos, ciertos detergentes o incluso el hipoclorito de sodio para ciertas áreas, poderlo utilizar en proporciones o en cantidades determinadas, pero ahora se tiene que aumentar un paso adicional. Aquí es donde empieza a hacer la confusión, ¿verdad? Protocolos de limpieza sí pueden ser diarios, pero aquí donde dice desinfección diaria, están ya mezclando el concepto de sanitización o manejándolo indistintamente con el de desinfección. La desinfección va a ser para casos específicos, como vamos a ver más adelante. Nuevamente, también para empresas medianas y grandes, ¿verdad? Nos indica que se debe de hacer limpieza y desinfección de la unidad. Aquí yo le diría que esto se debe llamar sanitización, ¿verdad? Este tipo de aplicación de ciertos compuestos para disminuir la cantidad de los gérmenes y en particular del SARS-CoV-2 es donde tenemos que usar término de sanitización. También se sugiere que se dé gel para poder, al ingresar los trabajadores, puedan aplicarlo en sus manos. Dentro de las medidas administrativas u organizacionales, nuevamente para todo tipo de empresas, se debe contar con EPP específico para la sanitización y desinfección, ¿verdad? Es decir, los trabajadores de limpieza o de sanitización deberán contar al menos con un equipo de protección personal básico, que serían como guantes de látex, gafas de seguridad, botas de seguridad, uniforme de manga larga que eso es lo que ya utilizan tradicionalmente, con la adición de una mascarilla, ¿verdad? Para cubrir nariz y boca y evitar propagar gérmenes en caso de que estas personas pudieran tener algún germen patógeno, en particular el virus del SARS-CoV-2. Pero de manera adicional pueden requerir equipo de protección personal específico, como son guantes de nitrilo o de otros materiales cuando utilizan sustancias más corrosivas o irritantes para la piel, caso del hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, alcohol isopropílico y algunos otros. En algunas ocasiones, y si se utilizan cantidades importantes, por ejemplo, de alcohol etanol o alcohol isopropílico, se debe de utilizar respirador con filtro para compuestos orgánicos volátiles o un respirador con filtro para ácidos cuando se está utilizando hipoclorito de sodio y dependiendo de las cantidades que se utilicen o si se está sanitizando los baños y los sanitarios, pues se utilizan cantidades más grandes o a veces más concentradas de los sanitizantes, se debe de utilizar también mandil de hule, botas de hule o careta, ¿verdad? Se tendrá que proveer al personal de limpieza o de sanitización este tipo de equipo de protección personal específico. Dentro de los diferentes protocolos que han estado indicando, ya solamente como ejemplo estoy poniendo de la industria cervecera, que es uno de los que han publicado como una industria esencial. Creo que podríamos estar de acuerdo o no en que es una industria esencial, pero nos sirve como ejemplo para lo que son nuevamente tratar de clarificar que aquí nuevamente están usando el término de limpieza y desinfección, ¿verdad? Cuando debería de ser limpieza y sanitización. Luego nos hablan de soluciones desinfectantes. En esto sí estoy de acuerdo, podemos hablar de soluciones desinfectantes. Y después nos hablan de gel desinfectante y toallas sanitizantes. Entonces, para poder tener o unificar criterios en cuanto a este tipo de conceptos y que podamos aplicarlo de manera adecuada en los protocolos de limpieza y sanitización que se vayan a utilizar en las empresas, vamos a establecer estos tres conceptos. Limpieza, en el cual se va a deshacer del polvo, suciedad o los escombros visibles que se hayan acumulado sobre una superficie
que es la limpieza clásica, ¿verdad? Con el trapeador, la jerga, la cubeta con agua y algún detergente o algún producto para limpieza del piso que puede tener aroma. Esta es la limpieza tradicional que veníamos realizando en las empresas o en las propias casas, pero donde vamos a tratar de unificar este criterio, ¿verdad? Para que puedan aplicar de manera correcta y lograr el objetivo de disminuir las infecciones o transmisión de la infección del SARS-CoV-2, es la cuestión de sanitización. En este concepto se trata de que una vez que se ha realizado la limpieza, necesitamos agregar una sustancia para dejar algo completamente limpio, entendiendo en este sentido que vamos a eliminar, o evitar el desarrollo de los gérmenes, que aquí están incluidos bacterias, hongos y virus. Sin embargo, en este caso hay una gran diferencia con respecto a la desinfección. En la sanitización vamos a aplicar esa sustancia desinfectante para tratar de disminuir lo más posible el desarrollo de los gérmenes. Y de manera más precisa en la desinfección se trata de eliminar y destruir todos esos gérmenes que son nocivos para evitar su desarrollo. Un buen sinónimo para la desinfección sería la esterilización, es decir, es cuando tratamos de eliminar por completo, como se menciona en muchos de los productos, hasta un 99.99, los gérmenes que puedan estar presentes en una superficie que nos interesa desinfectar. Y dentro de las diferencias que podemos encontrar en estos diferentes procesos de limpiar, sanitizar y desinfectar, en la limpieza solamente vamos a intentar remover la suciedad visible y los desechos. Esto es bien importante previo a la sanitización y desinfección porque cuando removemos la suciedad visible y los desechos, nuestro proceso de sanitización o desinfección va a ser más eficiente. Si nosotros aplicamos un desinfectante sin haber hecho un lavado previo, aparte de que el producto no va a tener la eficacia, incluso se puede descomponer y prácticamente puede ser nulo incluso su efecto. Entonces, de aquí la importancia de hacer una buena limpieza para remover esa suciedad visible y desechos. Se debe realizar basada en una rutina como se ha venido realizando tradicionalmente. Y además, en este caso se puede usar la misma pieza de tela para limpiar muchas superficies. En este caso, la jerga se utiliza para el piso de varias áreas, simplemente la vuelven a lavar, enjuagar y aplican nuevamente el producto de limpieza. En la sanitización se reduce el número de gérmenes sobre la superficie. Las superficies tocadas frecuentemente se deben sanitizar con más frecuencia, es decir, estamos hablando de barandales, la superficie de los escritorios, nuestros teclados, son superficies que estamos tocando continuamente o las manijas de las puertas. Estas son las que se deben de sanitizar. Aparte de la limpieza, debemos de agregar un paso adicional para aplicar el desinfectante y reducir esos gérmenes. Aquí se pueden utilizar soluciones con alcohol o desinfectantes a bajas concentraciones. Pero, ¿cuándo vamos a requerir desinfectar? Aquí queremos detener la dispersión de los gérmenes matándolos o inactivándolos, en particular el virus, el coronavirus que nos trae de cabeza. Las superficies tocadas con frecuencia deben sanitizarse, deben desinfectarse, aquí sería con frecuencia. Es decir, aquí no podemos olvidar esta aplicación de desinfección cuando tenemos que realizar el control de este virus. Pero aquí la diferencia de la sanitización es que sí debemos utilizar productos desinfectantes que estén aprobados, y estos aprobados están en la lista N de la EPA, ¿verdad? Para poder realizar una desinfección del virus que queremos controlar y utilizarlo en las concentraciones y en los tiempos que recomienda cada fabricante. Aquí esta parte es clave.
Y bien, ¿cuál es esta famosa lista que les estoy hablando? Esta lista se llama lista N, está publicada por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y tiene una serie de cerca de 400 productos diferentes como nombres comerciales. Dentro de esas sustancias o de esos productos comerciales podemos ver que hay una serie de compuestos que son similares, y en esta tabla hice un resumen de los más usuales. Entonces podemos ver en un principio el alcohol etílico, que tanto tenemos de uso en el gel, que van en tiempos de 4 a 10 minutos, dependiendo de la concentración que se utiliza. Y en esta columna de la derecha les estoy poniendo las indicaciones de peligro conforme a las hojas de seguridad de los materiales. En el caso del alcohol isopropílico, podemos ver que son tiempos más breves, de 2 a 5 minutos, pero sin embargo tiene es más irritante y puede provocar lesiones oculares graves. Este es de mayor cuidado que con respecto al alcohol etílico. El hipoclorito de sodio, pues bueno, bien lo conocemos como cloro, pero también se les llega a llamar, o lo van a encontrar en la literatura como lejía. Pues bueno, es corrosivo para los metales y puede también ser irritante y causar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Entonces, se debe de tener muy en cuenta esta propiedad, y sobre todo hacer énfasis cuando se va a dar a las actividades o las rutinas de limpieza y sanitización con este producto. Para el personal de limpieza se le debe hacer hincapié y énfasis en la peligrosidad de esta sustancia. Después viene una sustancia que es muy noble, pero agrupa gran cantidad de compuestos diferentes, que son los amonios cuaternarios. Estos son menos agresivos, son poco irritantes, pero en concentraciones elevadas puede llegar a provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Entonces se debe de utilizar y seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Un producto que es muy bueno, pero también debe de tenerse las precauciones debidas, es el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada. Este producto es más noble que el hipoclorito de sodio, no es tan corrosivo, pero es un líquido comburente, entonces necesitamos verificar que no haya mezcla con otras sustancias que pueda provocar una reacción y darnos por ahí un susto. Entonces también nuevamente debemos de seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Después, en cuanto a jabones, hay diversas sustancias que son detergentes o que son jabones, y solo como ejemplo puse en este caso el oleato de potasio, que aquí tiene un tiempo de efectividad un tiempo de aplicación para que sea efectivo de medio minuto, 30 segundos, pero pues también tiene su riesgo de causar lesiones o irritación ocular grave. Después hay otras sustancias como el fenol, que es una sustancia muy buena para desinfectar, pero es muy tóxico, ¿verdad? O inclusive también se sospecha que provoca defectos genéticos y algunos otros daños en órganos específicos. Esto, ¿qué nos está indicando y por qué quiso destacarlo en este caso? Porque, bueno, hay sustancias que son muy buenas, como el fenol, pero no lo podemos aplicar en áreas o superficies que van a estar en contacto con la piel, porque podemos tener cualquiera de estas complicaciones indicadas en esta columna. Después hay otra sustancia como la iodopovidona, que se utiliza mucho en el medio hospitalario, al igual que el fenol, pero, como les digo, solamente en casos que estén muy controlados y que se pueda evitar la mezcla
con otras sustancias que puedan provocar algún riesgo a la salud de las personas que estén aplicándolo o posteriormente a las personas que vayan a estar en el área de trabajo. Entonces, con esta tabla, ¿verdad?, les puede servir de guía respecto a las diferentes sustancias que pueden encontrar en el mercado. Debemos buscar cuál es la sustancia activa que contiene los diferentes productos desinfectantes y sanitizantes para que puedan tomar la elección de esos productos. Pero es importante también tener en cuenta y capacitar a los trabajadores que vayan a realizar el servicio de sanitización o desinfección sobre los peligros de cada una de estas sustancias que vayan a emplear para evitar accidentes de trabajo. Por aquí les dejo también unas consideraciones sobre la limpieza, que es importante definir cuáles áreas van a requerir solamente limpieza y cuáles posteriormente va a ser esta limpieza, perdón, es previa para la sanitización y la desinfección. Es importante utilizar las cantidades recomendadas por el fabricante para cada producto de limpieza, no estar usando el doble o el triple porque pueden provocar algún problema posterior, sobre todo en las plantas de tratamiento de aguas negras, si les estamos cargando demasiado este tipo de productos de limpieza. Les decía, los procedimientos de limpieza pues se van a continuar realizando de la misma manera, en donde no hay tránsito de personal o el local casi no se ocupa. Entonces, la limpieza es un paso indispensable previo a la sanitización y a la desinfección. Para la sanitización, ¿verdad?, necesario contar o revisar la lista N de la EPA. Y para estas sustancias son las que están aprobadas para inactivar el coronavirus. La frecuencia de uso y las indicaciones de peligro se debe de tomar en cuenta basados en las hojas de datos de seguridad. Debemos revisar que la sustancia que vayamos a ocupar no afecte los materiales o el funcionamiento de los muebles, equipos o superficies donde se aplican. Aquí, por ejemplo, las computadoras, el teclado es una superficie de contacto frecuente y a veces se comparte con otras personas. Debemos sanitizarla con un producto que sería, por ejemplo, el alcohol isopropílico. A veces se le puede agregar algún otro desinfectante, pero aplicándolo siempre en un trapo para poder hacer la desinfección del equipo sin lastimarlo. Este tipo de alcohol no se puede usar de la misma manera para las pantallas, tengan mucho cuidado. Entonces debemos revisar las especificaciones de uso y aplicaciones de cada sustancia. Debemos tener cuidado con que las sustancias no sean corrosivas a los ojos o a la piel, ¿verdad?, o materiales que se apliquen. Y es muy importante dejar el tiempo mínimo de contacto en la superficie a desinfectar para que sea efectivo. Si me dice el producto que debo de dejarlo en contacto 30 segundos en este teclado y yo simplemente le paso el trapo 2 segundos, no estoy haciendo una buena sanitización. No voy a quitar los gérmenes de esa superficie. Debo dejar el tiempo mínimo que recomienda el fabricante. Y sobre la desinfección, nuevamente son los mismos productos de la lista N de la EPA. Es bien importante dejar los tiempos mínimos de contacto recomendados. E inclusive, antes, algunas ocasiones se aplica y después se remueve con toallas desechables. Aquí es una diferencia con la sanitización. La sanitización se puede hacer con un trapo, pero cuando queremos desinfectar y hay la sospecha de que está el germen, sobre todo en el ámbito hospitalario, se debe de hacer la limpieza con toallas desechables para poder tirar como un residuo peligroso estas toallas una vez que se removió el desinfectante con el posible material contaminado. La desinfección de textiles, ropa, cortinas se debe procurar en un ciclo de lavado a 90 grados. Esto sobre todo aplica para el área hospitalaria. Servicios de enfermería, primeros auxilios en casos sospechosos de COVID, tendría que aplicarse
un lavado a 90 grados centígrados. Al limpiar fluidos corporales, las toallas desechables nuevamente se deben de desechar como residuos peligrosos. Y una manera en que se puede verificar si es efectiva la desinfección, se hacen pruebas que se llaman de reto bacteriano para verificar la eficiencia de desinfección. En esta imagen podemos ver en un caso con un tipo de bacteria, ¿verdad? Que tenemos por aquí Pseudomonas aeruginosa. Aquí se le aplicaron en esos pocitos que son estos círculos 4 sustancias diferentes, solamente una fue efectiva para este tipo de bacteria. Después, el lado derecho, tenemos Staphylococcus aureus, en donde se aplican 4 sustancias que sí tuvieron un efecto, pero hay 3 que fueron mucho más efectivas que esta cuarta. En estas pruebas de reto bacteriano se verifica precisamente la eficiencia de este tipo. Para el coronavirus SARS-CoV-2 no se hacen pruebas de reto bacteriano directamente con el virus, cultivando el virus para ver si fue efectivo, sino en la CDC de Estados Unidos se establece varios tipos de bacteria que se usan como prueba, pero deben de ser un grupo de 4 o 5 bacterias que al mismo tiempo controle tu agente desinfectante a esas 5 bacterias, entonces va a ser con seguridad controlado el coronavirus. Y para esto, pues hay referencias en la CDC, les decía, de Estados Unidos. Bien, por mi parte, ha sido todo, pues estamos listos para aclarar sus dudas. Javier, te Muchas gracias a agradecemos. todos. Muchas gracias a ti, Javier, por tu participación. Agradecemos a toda la audiencia la paciencia que tuvieron con nosotros en el momento del problema técnico con el audio de Javier y nos es muy grato y les agradecemos el que no tuvimos pérdida de audiencia, es decir, nadie se fue por este problema, lo cual entendemos y agradecemos y entendemos que el tema es muy interesante porque además nos han preguntado en diferentes ocasiones sobre el tema de si vamos a compartir la información. El objeto de los webinars de SEM Cobami es informar, es compartir la información que conocemos y tenemos, y les recordamos que todos los webinars son grabados de forma íntegra, el audio y la imagen, y son presentados en la biblioteca de ASEM Cobami, y esto estará disponible el día de hoy, más o menos dentro de 3 o 4 horas. Javier, hay muchísimas preguntas. Estoy buscando la forma de resumirlas y juntar diferentes de ellas para que podamos ir avanzando y tener tiempo suficiente de responderlas. Pero la primera Claro de que ellas sí. es, Jorge Patiño te pregunta, ¿a qué te refieres con el tiempo de exposición de los desinfectantes? ¿Cómo sería la aplicación? ¿Debe mantener la humedad sobre la superficie durante este tiempo que mencionas? Efectivamente, los diferentes desinfectantes tienen en su ficha descriptiva la forma en que se debe de aplicar. En algunos casos puede decir, ¿verdad? Se debe de dejar, por ejemplo, si es atomizado, se debe de aplicar sobre la superficie y dejarla 30 segundos, 60 segundos. En algunos casos pueden ser 5 minutos, 10 minutos, dependiendo el grado de sanitización, o sea, desinfección que queramos. Pero este tiempo nos lo va a dictar el propio fabricante, ¿verdad? De acuerdo al alcance que requerimos. En el caso de las toallitas sanitizantes, es importante mencionar esto, tiene el compuesto impregnado en la toallita, pero si es para limpiar el teclado, tenemos que dejarla 30 segundos sobre el teclado, porque si nada más le damos una pasada que nos llevemos 4 o 5 segundos, no va a ser efectiva esa sanitización del teclado. Muy bien, Javier. Entendemos puntualmente que tenemos que darle tiempo a la sustancia que haga su efecto sobre la superficie que deseamos limpiar. Efectivamente. Mayra Flores te pregunta, además de que te saluda, dice entonces Gracias. para el lavado de todos los trapos que se usan para hacer la limpieza, ¿debe ser a 90 grados o simplemente usando jabón y cloro es suficiente? Muy interesante esta pregunta. Aquí tenemos los 90 grados centígrados que les mencionaba, es para la ropa, las telas, ¿verdad?
en términos generales, que se está usando y que no estarían tan sucias. En el caso de los trapos, tenemos que hacer el lavado tradicional, ¿verdad? Con jabón y detergente, y si se usa la lavadora, pues con la agitación correspondiente. Pero en el caso, por ejemplo, de las industrias, muchas veces no se hace lavado mecánico con una lavadora, sino que se hace un lavado a mano. Aquí tendría que dejarse esos trapos desinfectando. Yo les recomendaría 20 minutos, que puede ser con una solución de hipoclorito de sodio o alguna otra solución de los desinfectantes como las sales cuaternarias de amonio. Pero una vez que ya se lavó con jabón y se enjuaga, pasarlo a otra cubeta o otra tina con la solución para desinfectar, dándoles ese tiempo mínimo de 20 minutos. Muy bien, Javier, muchas gracias. Hay muchas preguntas sobre el tapete sanitizante. Alejandra Guerrero, Carlos Estrada y a lo mejor otros por ahí que se me están yendo, te preguntan, ¿cuál es la importancia o es necesario utilizar los tapetes sanitizantes y cuál es el procedimiento específico para los tapetes sanitizantes, Javier? Sí, los tapetes sanitizantes se han estado utilizando de manera, ¿verdad?, de hace muchos años en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, para evitar ingresar gérmenes, hablamos de virus, bacterias y hongos, sobre todo bacterias y hongos, en estas industrias para no meterlos hacia adentro de las áreas de trabajo, de proceso, porque puede ser ahí muy crítico contaminar nuestros productos, al momento que vamos caminando y llevamos estos gérmenes en los zapatos. Una vez que, si no se realiza la sanitización de los zapatos, cuando ingresamos al área, esas pequeñas partículas de polvo tarde o temprano pueden ser removidas y levantadas por pequeñas corrientes de aire y llegar a puntos donde puedan contaminar, ¿verdad? Les digo, en esas industrias era sobre el producto, era la principal preocupación, pero ahora esto puede llegar a caer, ya lo vimos en nuestros escritorios, en las mesas, sillas, y ser un punto de contagio de estos gérmenes, que el que nos preocupa más en este momento es el virus. Entonces, ahí puede ser una vía de entrada del virus hacia nuestras áreas de trabajo, oficinas, áreas de producción, etcétera, ¿no? Entonces, el tapete sanitizante, imaginen como una charola en la cual va a tener algunas proyecciones. Voy a regresarme a la imagen, De en acuerdo, donde, Javier. en donde se aplica en esa charola un volumen de líquido por lo menos de medio centímetro para poder, si usa zapato industrial, deberá ser de 1 centímetro, en donde se va a remojar la superficie interna, y les decía, esas pequeñas proyecciones que va a haber abajo es para poder tallar los zapatos y dejar el material grueso, ¿verdad?, de lodo, polvo, y se va a ir desinfectando. Sin embargo, es importante decir que aquí, si es una población grande, se van a requerir varios tapetes para que el material que se va quedando no nos inactive la solución, ¿verdad? Vamos a ir agregando una solución, pero esta se va a tener que cambiar. Si es mucho el personal que ingresa a una empresa, una vez que entra todo el personal, no tenemos una cantidad, pero yo estaría recomendando que para unas 40, 50 personas que pasen ya por un tapete, se tendrá que cambiar. Si tenemos una población de 1,000 personas, pues vayan haciendo cuentas, ¿no?, de los tapetes necesarios, porque además tienen que llegar y tallar un poco sus zapatos para poder remover el material que tengan y poder hacer una mejor desinfección. De acuerdo, Javier. Sobre ese mismo tema último que estás comentando, nos llegaron un par de preguntas sobre el tiempo que tiene que permanecer uno en el tapete, si las sustancias tienen que permanecer durante cierto tiempo para que hagan efecto, cuál es el tiempo que tendría que estar uno con los pies tallando sobre el tapete para poder tener una buena desinfección. Y la segunda es si esta solución de los tapetes pudiera ser de agua con jabón exclusivamente, si sería igualmente útil. Sí, yo pienso que el agua con jabón no va a ser tan útil en este caso, sobre todo por la carga de material que puede tener. Aquí
Se ha utilizado mucho la solución con hipoclorito de sodio o las sales cuaternarias de amonio, que también pueden ser muy económicas para este uso. Y sea cual sea, sí se necesita dejar un tiempo de contacto, por lo menos de 20 segundos. Aquí se usan más concentradas que para la superficie de los muebles. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias. Te mandan saludos de diferentes lugares, nos hacen favor de escucharnos desde Colombia, Panamá, Sí, Guatemala, muchas gracias. Venezuela, sí, y de muchos lugares de México, Chilpancingo, la Ciudad de México, Hidalgo, Tijuana, Cuernavaca, hay muchos más que se me está pasando a mencionar porque el tiempo se nos está agotando. Sí, muchas gracias a Y al todos. mismo tiempo, quedan muchas preguntas, Javier, y muchas muy interesantes. Me parece que para no dejar de Bolivia, están diciendo ahorita incluso saludos, para no dejar de contestar todas las preguntas, me parece, Javier, si me permites comprometerte y comprometernos a que en la biblioteca de webinars donde se publica el video de la grabación, que se publicará el día de hoy, nos den la oportunidad de un par de días y ahí mismo vamos a poner un PDF que puedan descargar con un FAQ, con un resumen de todas las preguntas y respuestas. Denos un par de días de oportunidad, por favor, para poderlas responder todas. A lo mejor ya te estoy comprometiendo públicamente, Javier, pero bueno, será un esfuerzo de la SEMCOBAMI con tu apoyo para poder Sí, claro responder, que porque sí. son muchísimas gracias, Javier, porque son preguntas que a todos nos son muy interesantes y desafortunadamente, bueno, pues el tiempo nos está llegando al final, cuando también nos están mandando saludos desde Perú. Nos están preguntando Muchas gracias a todos. sobre el significado, sobre las siglas EPA que mencionaste en diferentes ocasiones. La EPA es la Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos y que Así es es. líder, es obligatoria en Estados Unidos y es líder a nivel mundial sobre justamente el manejo de sustancias químicas. En la José parte Luis, superior, dime, Javier, adelante. podemos también, yo me puedo comprometer a, dentro de estos documentos, bueno, esta liga que se les vaya a compartir, poder poner estos documentos que estoy mencionando ahí para que también ellos tengan el acceso de este documento, ¿verdad? De la EPA. Excelente, Javier, muchísimas gracias. Finalmente, el objetivo de ASEM Cobam y de todos los colaboradores como Javier es justamente brindar la mayor cantidad de información y para nutrir el gremio de la seguridad y bueno, pues tener todos un ambiente más seguro. En la parte superior de la pantalla salió un cintillo con un botón de encuesta que les voy a pedir de favor que nos regalen su opinión sobre este tema y opinión sobre diferentes temas que pudiera existir en el futuro. Les recuerdo los puntos de contacto con nosotros a través de correo, escribiendo a webinar@semcobami.com. Si quieren escribirle directamente a Javier, pueden hacerlo en este correo y nosotros le haremos llegar a Javier la duda, el comentario o la solicitud de forma directa y también a través del número de WhatsApp Business que está en pantalla, por ahí nos pueden escribir. Para concluir, los invitamos a los webinars de la próxima semana. La próxima semana está dedicada a temas estructurales en relación con sismos. El martes vamos a tener la opinión de un DRO sobre la importancia del análisis estructural en la protección civil. Y el jueves tendremos otro compromiso que se generó el mes pasado con Luis Pozos, que ofrecía este tema. Bueno, lo tenemos ya presente, que es cómo debo revisar la estructura después de un sismo, que esto es útil para una empresa, para una fábrica, para una oficina y también, bueno, pues para la casa. ¿Cuáles son los puntos claves sin ser ingeniero, sin ser arquitecto, que debo yo revisar a la estructura para poder tener una seguridad o una duda razonable para poder revisar la estructura? Les dejaremos durante 5 minutos la liga para que nos hagan favor de regalarnos su opinión. Javier, en nombre de ASEMCOBAM y en nombre del equipo y de toda la audiencia, te agradecemos tu participación. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y pues poder aclarar este tipo de cuestiones tan importantes, ¿verdad? Por ahí vamos a estar preparando algunas otras cosas con relación a este virus y pues ahora cómo poder controlar y minimizar los riesgos a través de el aire acondicionado, que es uno de los puntos también críticos que se va a presentar en oficinas y en la industria. Exactamente, exactamente. De hecho, ahora muchas industrias están funcionando, tienen los aires apagados justamente porque están en este conflicto de cómo es que hay que operarlos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a toda la audiencia por su participación, por su muy activa participación. Nos vemos la próxima semana en los siguientes webinars. Que tengan todos un día seguro.